Autómata. Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Autómatas, Inteligencia Artificial ahora. Este espacio que tenemos acá en Radio Monumental, donde todos los sábados aprendemos, escuchamos visiones sobre lo que está haciendo y cómo está transformando nuestra vida la inteligencia artificial. Gracias a toda la gente que está con nosotros esta mañana, que nos escucha ahí trabajando, que anda circulando en carretera con nosotros, que escucha este podcast que usted también puede repasar en Spotify, Apple Podcast, lo buscan como Autómatas y ahí usted puede también conversar con nosotros, dejarnos sus comentarios que también lo pueden hacer a través de esas aplicaciones. Como siempre es un gusto arrancar el sábado, arrancar el fin de semana con ustedes, hoy con un tema del que ya hemos comentado, pero que siempre es importante, ¿verdad? Agregar visiones, agregar también qué está haciendo Costa Rica en este tema y es parte de lo que vamos a conversar y ya les contamos de qué tema vamos a hablar este sábado. Don Hernán Azofeifa, gerente general de Central de Radios, una servidora Febe Cruz, directora de Noticias Monumental y Eva, nuestra asistente de inteligencia artificial. Lo extrañamos el sábado pasado, don Hernán, pero qué dicha que ya está con nosotros nuevamente. ¿Cómo me le va? Muy bien, Febe, y por supuesto agradecerles a usted que nos acompaña aquí en Monumental como todos los sábados en un programa más de Autómatas con un tema muy relevante, lastimosamente considero yo, Febe, que vamos a tener mayor incidencia, cada vez mayor, y eso parte de que necesitamos también como medio de comunicación informar a las personas, claro, enseñarles que esta tecnología de la inteligencia artificial no solo se usa para bien, sino también se usa para cometer y aumentar los volúmenes de fechorías, y después porque también supone un reto para la administración de justicia. Yo sé que antes de la inteligencia artificial, si te enseñaban una foto, si te enseñaban un video, si escuchábamos un audio, no cuestionábamos la realidad de lo que ese audio, fotografía o video nos decía. Hoy día la verdad es que no sabemos a quién creerle y por eso medios como Radio Monumental son muy importantes porque hacen esa labor de filtraje para que las personas realmente sepan a quién creerle, porque hoy día ya podemos poner en duda todo lo que vemos en redes sociales. Claro. Y si eso en redes sociales ya nos dice a nosotros, ¿le creo o no le creo? Ahora imagínate cuando se llevan pruebas a un tribunal de justicia. Hace poco, tal vez hará menos de una semana o 10 días, en Estados Unidos se dio un caso de divorcio. Uh-huh. Y el marido de la señora, digámoslo así, y el abogado presentó un acuerdo de divorcio con algunas jurisprudencias supuestamente para lograr lo que se quería, lo que ellos querían. Y el juez de primera instancia las aceptó. Y resulta que esa petición de cómo debería de terminar la repartición de bienes estaba sustentada en muchos elementos que fueron alucinaciones de una inteligencia artificial. Y el caso llegó a segunda instancia, por supuesto que el juez de segunda instancia, porque la señora se dio cuenta, los abogados de la señora se dieron cuenta y se trajeron abajo la sentencia y a los abogados del marido de esta señora los sancionaron. Pero resulta que aquí estamos hablando de un caso donde la inteligencia artificial alucina y el abogado, por falta de conocimiento de cómo es esta tecnología, pues no tuvo mayor proceso de verificación. Ahora imaginemos esto en manos de grupos criminales, claro, donde no se ponga un tema de alucinación, sino que totalmente sean construidas las evidencias.
podríamos condenar a alguien por el audio, por el video, por la foto que vemos, cómo se están desarrollando esos estándares o interés de los países en crear huellas, la trazabilidad para este tipo de contenidos creados con inteligencia artificial. Creo que va a ser un programa muy interesante y tenemos un invitado que nos puede dar, porque no solo conoce del tema, claro, sino que le toca vivir en su día a día en los tribunales con este tipo de situaciones. Y le voy a decir una cosa, esto da continuidad al programa que tuvimos la semana pasada, porque la semana pasada hablábamos de la revolución de la inteligencia artificial en los últimos 3 años. Y una de las cosas que la experta que estaba con nosotros no se enumeraba entre cosas negativas que nos ha traído esta revolución es esto, ¿verdad? De que cada vez se hace más difícil identificar estos deepfakes, pero también para la administración de justicia se hace mucho más complicado, ¿verdad?, perseguir estos delitos o generar condenas. Así que ya vamos a hablar de esto para que usted se quede con nosotros. De hecho, lo comentaba esta semana en el noticiero, que por la cuenta que hicimos de Noticia Monumental en TikTok, he estado interactuando un poquito más con esa plataforma. ¿Qué cantidad de cosas que uno sabe que son generadas con inteligencia artificial se están divulgando y la gente las da como ciertas, ¿verdad? Uh-huh. Y nos decía la experta la semana pasada que también eso tiene que ver con que estas empresas no están también asumiendo alguna responsabilidad, advirtiendo a los usuarios de que esto es inteligencia artificial. Pero imagínense, si ya estamos en el punto, con lo que llevamos de la inteligencia artificial generativa que tenemos en este momento, de que ya nos es difícil distinguir esto, imagínense con el avance y con lo que viene, que ya hemos hablado también en este programa. Pero vamos a sumar a Eva para que nos haga una introducción al programa y luego vamos a darle la bienvenida a don Daniel López, quien es abogado, también es fiscal del Ministerio Público de Costa Rica, con más de 14 años de trayectoria en el sistema penal del país, posee un posgrado en ciberseguridad y protección de sistemas, junto con una especialización en inteligencia artificial aplicada al derecho, así que una voz completamente competente para conversar de este tema que nos preocupa muchísimo y que ya hemos externado acá en Autómatas. Eva, adelante. Hola queridísima audiencia de Radio Monumental, muy buenos días. Les habla Eva, su asistente especializada en inteligencia artificial para Autómatas Inteligencia Artificial Ahora, el espacio donde cada sábado exploramos cómo la IA ya está transformando nuestras vidas. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema profundamente inquietante y urgente: los deepfakes y los retos que enfrentan nuestros sistemas de justicia ante la sofisticación de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué son los deepfakes y por qué deben importarnos? Para entender el impacto real de esta tecnología, imagina que alguien logra recrear tu voz, tu rostro, tus gestos, todo, de forma tan convincente que ni tus amigos más cercanos podrían notar la diferencia. Esto ya no es ciencia ficción, es tecnología disponible desde un celular. Un deepfake es contenido audiovisual generado por IA que imita a una persona real de manera tan precisa que puede engañar no solo a los sentidos humanos, sino incluso a sistemas de verificación básica. La IA generativa, especialmente a través de modelos conocidos como GANs o redes difusionales, está produciendo estas falsificaciones con una precisión que pone en jaque a fiscales, jueces y peritos forenses en todo el mundo. En 2024, una empresa en Hong Kong fue víctima de una estafa por $25 millones. ¿Cómo? Su director financiero atendió una videollamada con lo que creyó era el CEO de la empresa. Resultó ser un video generado por IA, tan perfecto que nadie notó que no era real. Si eso sucede en un contexto corporativo, ¿qué impide que una evidencia de audio o video presentada en un juicio penal sea también una fabricación digital? La justicia ante una nueva amenaza: la evidencia sintética. Los deepfakes no solo distorsionan la realidad, sino que la reescriben con fines maliciosos. En el ámbito penal, esto significa que un acusado puede alegar que un video en el que aparece cometiendo un delito es en realidad una falsificación generada por IA. Esto se ha denominado en el mundo jurídico como la defensa deepfake. Y no es una excusa barata. En enero del 2024 en Estados Unidos, un director escolar alegó que un audio racista que circulaba no era suyo, sino generado por IA. El caso requirió peritajes altamente especializados para determinar la autenticidad. Este tipo de litigios plantea desafíos inéditos para los sistemas judiciales. ¿Cómo garantizar que una prueba audiovisual es auténtica? ¿Qué estándares probatorios deben exigirse?
¿Quién asume el costo de los peritajes tecnológicos avanzados? Y tal vez lo más grave, ¿qué pasa cuando la sola existencia de los deepfakes erosiona la confianza pública en la veracidad de cualquier video o audio presentado ante un tribunal? Diferentes países están empezando a moverse. La Unión Europea, a través de su AI Act, exige desde febrero de este año que se etiquete claramente cualquier contenido generado por IA. En China, hay regulaciones estrictas que obligan a verificar la identidad de quienes crean medios sintéticos y a marcar cada archivo con una huella digital que identifique su origen. Incluso algunos estados en Estados Unidos ya tipifican penalmente la creación y difusión de deepfakes íntimos o falsificaciones electorales. Sin embargo, en América Latina, y particularmente en Costa Rica, aún estamos en pañales frente a este tema. No hay legislación específica, ni laboratorios forenses especializados, ni formación técnica suficiente para fiscales, defensores y jueces. Esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica profunda. ¿Qué herramientas existen para hacerle frente? La buena noticia es que sí hay mecanismos para combatir esta amenaza. Tecnologías de detección forense entrenadas por el NIST de Estados Unidos ya alcanzan precisiones superiores al 99,9%. Blockchain y marcas de agua digitales permiten registrar la autenticidad de videos y audios desde su origen. Formatos como el C2PA están siendo adoptados por grandes medios para verificar y certificar contenido. Pero todas estas herramientas requieren infraestructura, inversión y, sobre todo, decisión política y judicial para adoptarlas. Gracias por acompañarnos esta mañana en Autómatas. Yo soy Eva, tu asistente de IA, y te invito a quedarte con nosotros, porque apenas estamos empezando con este tema crucial. Gracias, Eva. Don Daniel, bienvenido a Autómatas. ¿Por dónde empezamos? Ya le voy a decir por dónde empezamos. Primero déjeme saludarlo y gracias por atendernos en esta mañana. Sí, saludos a ambos y a Eva también. En realidad es un gusto, verdaderamente es un gusto estar por acá. Un programa que realmente es un referente en el país. Muchísimas gracias, es un gusto. Gracias a usted por sus conceptos. Don Daniel, cuando uno habla de deepfakes, no sé, yo tengo la percepción de que la gente lo ve como muy lejano, que es como, sí, pasa en otros países, que se hacen pasar por artistas, que se hacen pasar por políticos. Sin embargo, me gustaría que usted tal vez nos empezara ejemplificándonos en qué término, digamos, de este tipo de amenazas estamos en el país, don Daniel. Sí, en realidad, bueno, como vos decías, ¿por dónde empezar, verdad? Es verdaderamente complejo, pero bueno, partiendo un poco de lo que me planteas y que igual creo que es una situación que he notado en estos años que tienen ustedes de estar con este programa, y es eso, es preocupante que la mayoría de las personas piensa que esta cuestión, en términos generales, el fenómeno de la inteligencia artificial es algo ajeno, es algo futurista, es algo que no está cerca, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Y esto es mucho por el fenómeno que se da de la democratización de esta tecnología, evidentemente tanto para efectos, digamos, perniciosos como para un uso positivo, ¿verdad? Porque incluso es un tema que ya en Costa Rica se han dado casos, ¿verdad?, que se han hecho virales, ¿verdad?, de la utilización de alguna tecnología para hacerlo. Por ejemplo, creo que de los primeros, en el 2023 fue este caso de Joana Villalobos, que se hizo pues, muy viral, de una foto de ella que fue adulterada para generar pues una imagen desnuda. Fue uno de los primeros, digamos, fenómenos que logramos detectar, o que al menos se hizo de conocimiento público. Posteriormente, en el 2024, también hubo un caso bastante conocido de varios alumnos de 9º año en el Colegio Experimental de Pocosí, que utilizaron herramientas de inteligencia artificial para desnudar a compañeras y personal del colegio, ¿no? Y fue, pues, obviamente la distribución se hizo masiva, como cualquier, digamos, contenido digital. Es muy sencillo, ¿verdad? Igual en Ulloa también hubo otro caso en este colegio técnico en el 2024, donde estudiantes de 8º año igualmente hicieron esto mismo, ¿verdad? Y ahí podemos continuar, ¿verdad? Porque
realmente es algo que no es ajeno en lo absoluto. Por esto mismo, ¿verdad? No es que se necesite en este momento en el que nos encontramos de grandes sumas de dinero o equipo técnico muy avanzado. En realidad, cualquier persona podría, con un poco de información, que igual le puedes pedir hasta la misma inteligencia artificial, ¿no? Que te ayude a ubicar herramientas para hacerlo, y de una manera muy barata, muy económica, puedes generar contenido verdaderamente ya indiscernible, ¿no?, con la realidad. Entonces, para aterrizar un poco esta idea, no es nada ajeno, es sumamente cercano, y es vital que las personas entiendan esto, ¿verdad? Si adolescentes, como estos casos que les planteé, pues tienen la capacidad de llegar a generar este contenido y de muy buena calidad en términos técnicos, pues claramente casi que cualquiera puede hacerlo. Daniel, a ver, para que la audiencia dale un poco de contexto. Vos trabajás en la fiscalía tiene la obligación de demostrar con certeza absoluta que una persona que es llevada a juicio es el responsable de los delitos que se le imputen, y cuando queda duda, pues como dice la gente, es mejor tener a un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel. De cara a todo esto, donde ya por ejemplo, la generación de imágenes cumplió prácticamente 2 años en marzo pasado a nivel de IA generativa, y cada vez vemos que son más realistas la generación de imagen, la generación de video, que ocupamos pocos segundos para clonar una voz. ¿Cuáles son los retos que tiene la Fiscalía de cara a estos tiempos, y de demostrar la certeza y eliminar toda duda con respecto a pruebas que eran pruebas reinas, porque si te mostraban un video en el que aparecías antes o una fotografía, era incuestionable? Y hoy una defensa podría decir, no, eso no es cierto, eso es una creación de inteligencia artificial. Y entonces además le sumamos un reto forense increíble, que es demostrar si fue creado o no con inteligencia artificial. ¿Y quién lo hizo, verdad? Sí, exactamente. Eso es un tema, bueno, vamos a ver, enfoquémoslo primero. Como bien plantea, es importante que las personas comprendan que en materia penal, dada la relevancia de la pretensión estatal y la limitación que eso podría significar para los derechos de una persona, ya que al final la sanción es la pérdida de libertad, hay principios que rigen al proceso penal, y justamente uno de los más relevantes es el tema de que se parte de que la persona es inocente. La fiscalía y eventualmente pues un querellante, que sería pues una persona privada que también tiene una pretensión penal, junto a la fiscalía, tiene que ir más allá de cualquier duda razonable para que efectivamente se pueda considerar que una persona es responsable de la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, eso es muy relevante, es vital tener esto en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, pues con toda razón, no tienen por qué comprender esto, pero sí, esto es muy importante tener claro esto, que hay que ir más allá de algo que sea pues lógico, de algo que sea eventualmente hasta evidente para alguien, ¿no? O sea, hay una carga importante de acreditar esto, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a ese otro tema, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, como bien decías, siempre se ha creído esto, ¿no? Creemos lo que nuestros sentidos nos permiten ver, ¿verdad? Entonces, siempre se decía, ¿no? Una imagen, un video, un audio, ¿qué más prueba que esto, verdad? Y esto también es muy lógico, porque al final, ¿qué otra prueba se suele utilizar? Obviamente muchísimo, en un proceso sea penal o de cualquier tipo de jurisdicción. Pues un testigo, una persona declarando, reconstruyendo un evento, pero aquí hay un tema. Obviamente las personas tenemos intereses, entre una subjetividad, incluso hay cuestiones de percepción. Si vos pones a 3 personas en un lugar reunidas y posteriormente, unos 15, 20 minutos después de esa interacción que tuvieron, les preguntas qué pasó en ese tiempo, muy probablemente todos te van a dar sus perspectivas distintas, ¿no? Alguno le puso cuidado a la hora, otro a la ropa que tenía esta persona. O sea, todos obviamente tenemos una subjetividad distinta y percibimos los eventos de manera
distinta y tenemos intereses, ¿verdad? Entonces, ahí ha habido un tema que por eso nos llevaba a la fiabilidad, ¿no? De que un video, ¿no? Es incontrastable, un audio, si está ahí es porque pasó, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que está en entredicho, eso es lo que está en cuestionamiento, ¿no? Y como decía Eva, esto se ha convertido ya en esta defensa, digamos, del deepfake, que en Estados Unidos incluso ya hay autores que han desarrollado todo un concepto que se llama el dividendo del mentiroso, que es eso justamente, cuestionar la credibilidad de una prueba digital como tal. Es decir, pues no, ese no soy yo no dije eso, ese video fue adulterado, ¿no? Fue con deepfakes que pues generaron una copia sintética de mi persona, de mi imagen, de mi voz. Entonces, claramente ahí entramos en un problema muy complejo que creo que puede tener al menos básicamente tres aristas principales, ¿verdad? De cómo el engranaje judicial sufre cuando se genera esta cuestión. La primera pasa por una cuestión humana, de capacitación de los diferentes actores que están involucrados en un proceso penal, que específicamente que es pues mi materia, pero eso pasa en cualquier otra jurisdicción. Pero en el caso de la materia penal, bueno, pues el juez, el defensor, el fiscal, los mismos peritos, todo el sistema requiere de un proceso de alfabetización digital, que eso es otra cuestión que me encanta digamos, el historial que ustedes han tenido en este programa, ¿verdad? Además de que comentamos previamente que las personas creen que esto es ciencia ficción, pues no, hay que alfabetizar a todas las personas, y esto no es una cuestión de nivel cultural o de nivel profesional, ¿verdad? Sino que es necesario. Entonces hay que pasar primero por ese tema, hay que capacitar a todo el personal para comprender cómo esta tecnología puede y lo hace, efectivamente afecta un elemento de prueba que siempre ha sido básicamente incontrastable. Entonces ahí está un primer elemento que nos lleva a un segundo, que es a nivel estructural, propiamente incluso de diseño procesal, de diseño normativo. Nuestro Código Procesal Penal de 1996, las normas que maneja en términos de evacuación y generación de prueba, pues obviamente está totalmente desfasado. Si bien es cierto, se han hecho intentos, lógicamente, a través de la jurisprudencia o criterio de diferentes tribunales, de comprender que obviamente pues, la prueba digital pues, obviamente es parte del proceso, pero no está preparada para lidiar con algo que viene justamente a contrastar de una manera tan radical la credibilidad de un elemento de prueba. Entonces hay un tema procesal también de fondo que debe de actualizarse, obviamente de manera paralela a lo que es la capacitación del personal, que nos lleva a un tercer aspecto que también es de carácter estructural, pero es un poco más a nivel técnico pericial, ¿verdad? Esta misma capacitación tiene que trasladarse específicamente a el personal pericial, en este caso al menos de manera oficial del organismo de investigación judicial, el complejo de ciencias forenses, que es el que se encarga de este tipo de pericias, que a pesar de la gran capacidad técnica que existe, personal muy capacitado, pero que además de que es muy poco para atender el volumen impresionante que hay en tribunales, también tiene que haber un proceso de capacitación, pero el tema específico de los deepfakes requiere software, requiere herramientas digitales que permitan realizar todo un proceso para intentar acreditar, ¿no?, que este elemento de probatorio no fue adulterado. Y obviamente que hay un tema de licencias, son licencias sumamente caras. Ya se ha creado, como mencionaba Eva, algunos parámetros en el NIST en Estados Unidos, que es un organismo, digamos, regulatorio que tiene pues, un manejo técnico de gran cantidad de aspectos a nivel de evidencia digital, ciberseguridad y otros temas que dan guías y parámetros para guiar esto, que es muy, muy profesional los avances que realizan. Sin embargo, pues obviamente, además de que son una guía, requieren, como les comento, pues una inversión importante.
en herramientas que permitan justamente rastrear esta huella, ¿no? de que hubo algún tipo de adulteración, ¿verdad? Entonces, si combinas estos tres elementos con un cuarto que me viene pues a la mente, que es inevitable, que es el volumen de trabajo que hay, porque no hay que pensar que únicamente es en ciertos delitos. Ahora nuestra vida, bueno, ahora no, ya tiene años, pero ha sido un crecimiento verdaderamente exponencial. Nuestra vida es digital. No tiene que ser necesariamente un delito cibernético, no tiene que ser algo, digamos, de un video adulterado, sino que muchas de las pruebas que se requieren en cualquier tipo de proceso pasan por mensajes de WhatsApp, por correos, pues sí, por audios o por videos, sin que sea algo muy técnico, pero muchas veces la evaluación de esta evidencia requiere también una pericia forense. Entonces, ante tan poco personal, la saturación que hay obviamente genera un desgaste en el engranaje jurisdiccional que dificulta aún más pues el darle una respuesta ágil, ¿verdad? A un problema como estos, que igual nos lleva, bueno, ahora a un quinto aspecto, ¿verdad? También, que es la rapidez con la que se mueve eso. Esto es tan rápido el proceso de modificación tecnológica, ¿verdad? Que en un segundo, digamos, logras establecer una metodología técnica que logre descifrar eventualmente que esto fue adulterado, o sea, por una lectura del hash, análisis de bits, ¿no? De alteraciones en imágenes, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando ya la tecnología avanza y supera esto? Entonces, ahí hay que readecuar nuevamente, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, seguirle, digamos, el paso a esto, y es un tema verdaderamente complejo, que igual esta defensa del deepfake es difícil porque probar un evento que efectivamente sucedió es más sencillo que probar algo que no sucedió, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema bastante difícil, ¿verdad? Que se suma a esta cuestión de la presunción de inocencia. Si hay que tener total certeza de cualquier elemento para acreditar la culpabilidad de una persona, ¿cómo haces cuando no hay herramientas técnicas, no hay presupuesto, hay un tema de capacitación, ¿verdad? Entonces, todo esto se suma, y también, como planteaba Fede, esto se tiene que rastrear a una persona específica. ¿Quién es el autor? Entonces aquí también ya se genera una nueva complejidad de pues acreditar quién fue el que generó este contenido, que al final hay ciertos delitos, por poner un ejemplo, que es importante, porque en todo este tema de los deepfakes, desgraciadamente, lo que más se suele dar es delitos de carácter sexual, y específicamente dirigido contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando es para menores de edad, la sola tenencia de un contenido pornográfico ya es un delito. Entonces, es más sencillo acreditar esto, porque solamente tener el contenido, pero la creación, la generación, la difusión con herramientas de anonimato que están al alcance de todos, ¿no? Es difícil, verdaderamente es un problema bien complejo. Sí, totalmente. De hecho, qué panorama, ¿verdad? Tenemos que irnos a una pausa, don Daniel, pero no me quiero ir a la pausa. Javier, ahí nada más me disculpa un momento sin que nos responda esto, porque usted nos planteaba esto, ¿verdad? De rastrear los autores, la generación, la difusión de esto. Nos hablaba de inconvenientes con la rapidez de la tecnología, el volumen de trabajo que tienen nuestras autoridades judiciales en este momento, el marco legal que está obsoleto en Costa Rica, la falta de recursos como software especiales, ¿verdad?, para rastrear estos contenidos, el tema de capacitación del personal. Estamos en indefensión, don Daniel, en Costa Rica ante este tipo de delitos generados con inteligencia artificial, los deepfakes. Yo no diría que por completa indefensión, no, tampoco soy tan pesimista, pero sí tengo claro que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Dichosamente, Costa Rica sí tiene pues un sistema robusto, al menos un proceso penal y un poder judicial en ese sentido, que poco a poco ha ido brindando herramientas y guías a través de la unidad especializada en cibercrimen en nuestro país, que van camino a eso, ¿no? Que van rumbo a
generar pues una plataforma lo suficientemente robusta para no generar pues obviamente una absoluta indefensión, ¿verdad? En realidad, o sea, sí hay herramientas, a pesar de las limitaciones que hay, pues para procesar este tipo de contenido y en la medida de lo posible pues establecer el tema de la responsabilidad, ¿no? Hay investigaciones bastante complejas que se han llevado en este país de una manera exitosa que ha tenido que ver con rastreo de, por ejemplo, utilización de blockchain, ¿no? A través del seguimiento que se le ha hecho a activos de criptomonedas, por ejemplo, que está muy asociado a ciertos procesos de anonimización y una complejidad técnica importante. Entonces, considero que sí hay elementos así, no es para generar pues, una alarma innecesaria, pero sí hay que tener claro, y en eso soy realista, de que es un problema complejo, pero el país sí tiene las herramientas para lidiar con esto, no son óptimas, eso es así, pero a pesar de eso, sí considero que hay pues todo un marco institucional que tiene que estar en constante adecuación y que hay que llamar la atención de que se requiere invertir en el área pericial, en el área forense, y que más que eso, los mismos operadores jurídicos tienen que comprender que tampoco... Vamos a ver, sí, se parte de una presunción de inocencia, pero tiene que tener, obviamente, cierta objetividad, no es simplemente decir cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que darse una trazabilidad del argumento que estás dando y por qué eso usted alega que es un deepfake, ¿no? Tampoco es solo decir si es un deepfake y ya, o sea, tampoco se debe de malentender esta posibilidad de la defensa de cuestionar un elemento de prueba sin que aterrice las razones concretas por las cuales cree que esto es así, ¿verdad? Y la última rápidamente para irnos a la pausa. Usted nos decía al inicio de que esto no es ajeno a Costa Rica y nos enumeraba algunos de los casos que ya hemos registrado. No sé si tiene el dato de que si la Fiscalía ha presentado alguna acusación ya respecto a este tema. Actualmente no tengo el dato preciso de si hay alguna específicamente relacionado con deepfake, porque entiendo que estos procesos que les comenté todavía están en trámite, según entiendo. Entonces, propiamente no hay, digamos, incluso ha habido detenciones en algunos otros casos, pero propiamente que se hayan llevado a juicio, creo que relacionado estrictamente con esta figura, creo que no, pero es un dato interesante que puedo investigar y más adelante hacérselo llegar, pero creo que la gran mayoría son cuestiones que se encuentran en trámite y que incluso por un tema de los procesos de apelación posterior y demás, eso lleva tiempo. Entonces, en firme, no, sí estoy claramente que relacionado con deepfake no hay todavía. Ok. Vamos a ir a la pausa hoy en Autómatas esta mañana y ya regresamos con el experto Daniel López. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales. Qué gusto saludarles nuevamente, estimada audiencia de Autómatas en Radio Monumental. Soy Eva, su asistente de inteligencia artificial, y tras el corte comercial, como cada semana, les traigo una crónica que busca encender la reflexión sobre cómo la IA está transformando nuestro presente, incluso donde menos lo esperábamos, en los tribunales. Hoy viajamos a los Estados Unidos, pero no para hablar de Silicon Valley ni de las grandes tecnológicas lanzando nuevos productos. Hoy la escena es un tribunal en Minnesota, donde se libra una batalla legal que podría cambiar las reglas del juego para los deepfakes, la libertad de expresión y la integridad de la democracia. En abril de este año, la empresa X Corp, antes conocida como Twitter y hoy propiedad de Elon Musk, demandó al estado de Minnesota. ¿La razón? Una nueva ley que prohíbe la publicación de contenido audiovisual manipulado por inteligencia artificial, sí, deepfakes, cuando estos tengan el potencial de influir en una elección. A simple vista, suena como una medida sensata. ¿Quién no querría evitar que un video falso de un candidato diciendo barbaridades se viralice 3 días antes de unas elecciones? Pero el caso es más complejo.
X alega que esta ley es inconstitucional. Dice que es demasiado ambigua, que amenaza la libertad de expresión y que traslada al sector privado la responsabilidad de censurar contenido, sin el debido proceso. ¿Estamos regulando los deepfakes o censurando la democracia? Lo que está en juego aquí no es solo una aplicación móvil o una plataforma social. Es el delicado equilibrio entre proteger la democracia del engaño digital y al mismo tiempo garantizar que no terminemos silenciando voces legítimas en nombre de esa protección. La ley de Minnesota exige que cualquier contenido creado o alterado por IA que se relacione con elecciones lleve una advertencia visible. Si no la tiene y causa daño, quien lo publicó e incluso la plataforma donde apareció, pueden enfrentar sanciones penales. Para X, esto equivale a pedirle a un moderador que identifique cada posible deepfake antes de que se viralice. Imposible y peligroso, dicen sus abogados. Este caso no solo tiene implicaciones para la política o la libertad de prensa, también remece las bases del proceso judicial. ¿Qué pasará cuando un video presentado como prueba en un juicio penal sea cuestionado como deepfake? ¿Tendrán los jueces las herramientas necesarias para verificar su autenticidad? ¿Podrán los fiscales demostrar que no fue manipulado? En un sistema donde la evidencia audiovisual siempre ha tenido un peso crucial, el simple hecho de que existan los deepfakes obliga a repensar los estándares de prueba. Ya no basta con lo que parece real. Ahora se necesitarán peritajes, metadatos, huellas digitales y un conocimiento técnico que muchos tribunales todavía no tienen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos carta blanca a las plataformas para que filtren lo que consideren sospechoso? ¿O nos arriesgamos a que las elecciones y los juicios se contaminen con falsificaciones imposibles de detectar a simple vista? Gracias por acompañarme en esta reflexión de mitad de programa. Yo soy Eva, y esta fue tu crónica de autómatas. ¿Y vos? ¿Crees que es posible proteger la libertad de expresión sin abrirle la puerta a la manipulación digital? Nos seguimos escuchando. Esto fue Crónicas Digitales. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Continuamos con autómatas. No la puso difícil, Eva, ¿verdad? Con esa reflexión de lo que está sucediendo en Minnesota. Bien interesante, Febe. Daniel, yo tenía aquí una inquietud desde tu perspectiva. A ver, la pregunta es, desde la perspectiva tuya, ¿están los jueces, los fiscales, por poner un ejemplo, listos aquí en Costa Rica para enfrentar este tipo de situaciones donde una prueba puede ser falsa para favorecer o perjudicar a alguna persona? Y me voy un poquito más allá y de cierta forma ahora Eva nos decía de si estamos capacitados para poder entender esto, y te lo digo porque yo también me gradué de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y para mí la formación en Derecho está anclada todavía en una lógica del siglo XX y no está preparada para el siglo XXI, donde podemos tener diferentes tecnologías y evidencias generadas por modelos de IA, por blockchain, por metadatos, huellas digitales sintéticas, etcétera. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que se debería también estar formando como futuros abogados en las facultades de derechos, verdad? Y uno dice, bueno, deberíamos estar pensando en recibir ciencia de datos, fundamentos de IA, blockchains, realidad aumentada, y cómo impactan todas estas cosas, porque yo no veo cómo un juez pueda comprender este tipo de cosas si no está por lo menos ligeramente permeado, igual que la fiscalía, igual que defensores públicos. ¿Cómo sentís que estamos preparados desde la perspectiva de la fiscalía, los jueces, etcétera? Voy a iniciar por el final, y en eso sí soy poco pesimista. Desgraciadamente, como bien dices, la educación jurídica está pues anquilosada en el pasado de una manera brutal, ¿verdad? Y eso no es solo en Costa Rica. Pues yo formo parte de un grupo,
asociación, digamos, de sin fines de lucro, ¿verdad? Que de carácter de Latinoamérica, que se llama Club IA Legal. ¿Qué es eso? Es un grupo de personas de diversas zonas de Latinoamérica, jurídicos, que nos interesamos por estos temas de inteligencia artificial, su impacto en el derecho. Entonces creamos una comunidad en redes sociales, ¿verdad? Y al intercambio de conocimientos, hacemos actividades pues un poco esto, ¿no? De alfabetización digital, y ahí fue donde pues abrí los ojos a que esto no es algo único en Costa Rica, sino que en toda la región, en México, en España, en Perú, en Chile, es un tema, ¿no? La educación jurídica, bueno, y que sos abogado, creo que lo sabes muy bien. Nosotros los abogados somos muy cuadrados, somos muy cerrados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, si a eso le sumas que toda la malla curricular realmente no avanza con la celeridad que se necesita. Incluso hace unas semanas estuve de manera virtual en una capacitación que se estaba dando por parte de una universidad en Argentina sobre un programa especializado en de inteligencia artificial, y ellos decían esto, ¿verdad? Que ellos tenían una mentalidad distinta en cuanto a que querían dar una malla curricular, pero que fuera fluctuante, que fuera cambiante, porque ellos se dieron cuenta, ¿no? Apenas inicias, ya en 2 semanas, 3 semanas, puede ser que ya haya algo distinto y tienes que tirar a la basura lo que habías planeado, ¿verdad? Entonces, este tema pasa por una cuestión institucional, ¿verdad? De que toda la tramitología que se encuentra asociada a la construcción de un programa de estudios no tiene una respuesta adecuada a las necesidades reales, ¿verdad? Entonces, en eso comparto plenamente tu visión. Creo que eso es algo que debe de cambiar. No puede ser posible que sigamos pensando de esa manera. Eso es un error sumamente grave que le genera un grave daño, no solamente pues, a las personas profesionales, sino a la sociedad como tal. Al final, la figura de un abogado en una sociedad tiene un componente democrático sumamente importante. Es un canalizador para la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué conflicto puede resolver cuando no está preparado para la realidad que lo genera, ¿verdad? Entonces, eso es un tema preocupante. Efectivamente, hay mucho que hacer ahí. Ahora, la otra cuestión de qué tan, digamos, preparados están los jueces o en general, pues, los operadores jurídicos. Creo que aquí el tema, lo que se debe de hacer es trasladar, ¿no? las cuestiones técnicas a los técnicos. Al final, pues obviamente dentro de la arquitectura procesal penal que tenemos en nuestro país, el aspecto forense, el aspecto pericial, incluso la misma defensa puede ofrecer a sus especialistas, a sus consultores técnicos. Entonces, si bien es cierto, es lógico que pues, las partes van a tener que hacer sus alegatos y el juez va a tener que tomar una determinación al final, pues tiene que basarse en ese aspecto técnico, ¿no? Y esto en realidad es una idea, pues no es novedosa, obviamente, para eso están justamente, hay una gran cantidad de aspectos que obviamente escapan de el conocimiento que un juez tiene. Al final es un experto en derecho, esa es la lógica, ¿no? Pero ante la complejidad social, pues obviamente para eso hay analistas criminales, para eso hay autopsias, para eso hay análisis químicos, pues toda la parte, digamos, de análisis probatorio que corresponde de una perspectiva científica, pues no le es exigible a un juez necesariamente o a una parte como tal, pues tener experticia en eso, ¿verdad? Al menos esa es mi pues, concepción de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez? Sí, efectivamente tiene que conocer sobre esto, tiene que tener una noción general de cómo funciona, eso sí, lo tengo claro, pero apoyarse en el aspecto técnico y pericial, que salvo que, pues, eso es sumamente extraño que suceda, o por no decir imposible, pues una persona que
tenga de manera paralela pues todos unos años de estudios expertos, no sé, en criptografía o en cualquier tema de machine learning o demás. Entonces, para eso están justamente estos agentes especializados dentro del proceso penal que son los en los que debe de apoyarse en gran medida, y eso se ha hecho igual, no es algo nuevo. Constantemente dentro de las resoluciones jurisdiccionales se recurre justamente a expertos en la materia, obviamente haciendo una fundamentación jurídica, y aquí es a donde entra pues obviamente cada parte procesal según su rol, para dar una consideración de cómo analizar un elemento de prueba. Entonces siento que por ahí es donde debería de plantearse el tema, sin obviar que debe de existir, que ya existe, pero que debe de aumentarse pues la alfabetización digital en estos temas, ¿verdad? Sí tiene que ir de la mano la academia, el aspecto jurisdiccional, e incluso también eso es un tema que se comentaba ahora, Eva, en el intermedio, que y aquí tiene también la parte privada, pues un aspecto obviamente también muy complejo de resolver, porque se debe de etiquetar o no el contenido. Eso facilitaría en gran medida algunos temas, pero obviamente tampoco sería una panacea, porque al final pues evidentemente si un actor malicioso desea pues generar un contenido, pues perfectamente no lo va a etiquetar, evidentemente, pero esto reduciría en gran medida esta posibilidad. Entonces al final creo que mucho pasa por tener la capacidad y el conocimiento para enlazar mi formación jurídica, mi capacidad y obligación de apreciación de prueba y fundamentación intelectiva de por qué estoy creyendo en esto, pero a través de la experticia de los agentes pues, que manejan obviamente ya el caso, digamos, a nivel técnico, ¿no? Claro. Daniel, ahora pasándome al otro lado de lo positivo, está usando el Ministerio Público de Costa Rica inteligencia artificial. Pienso en los grandes volúmenes de expedientes que ustedes tienen, súper complejos también, y pienso en que la IA puede sin duda alguna agilizar el análisis de casos, ayudarles en la interpretación de temas periciales, cargas probatorias. ¿Hay alguna parte en esto que estemos avanzando? Eso es un asunto que yo igual soy fiel creyente de que es inevitable. No solamente es inevitable, sino que es absolutamente necesario y vital. ¿Por qué? Porque justamente en lo que más se especializa estos agentes de inteligencia artificial de manera general, y en lo que es claro y evidente que superan a los humanos, es en el análisis de grandes cantidades de información, de datos, ¿no? Esto es una realidad, en esto pues creo que no hay mayor discusión, porque obviamente hay todo un tema de fondo, pues no plantear un tema de quién es mejor, si la máquina o el humano, ¿no? Pero sí hay una discusión, ¿verdad?, en cuanto a el input humano, ¿verdad?, en un proceso ya tan digitalizado, pero al final en esto, en el manejo de datos, es claro que pues, ningún humano va a poder tener esta capacidad ni la velocidad, ¿verdad? Ahora bien, específicamente en Costa Rica sí sé que en juzgados de cobro judicial se ha utilizado algunos sistemas, ¿no?, de inteligencia artificial para analizar, digamos, ciertos escritos en procesos de cobro, ¿verdad? Tal vez a través de ciertas frases, ¿no?, claves en los documentos, ¿verdad?, para clasificar de una manera más rápida y más precisa, ¿no?, estos procesos iniciales, ¿no?, de filtración de procesos para saber a dónde canalizarlos, porque los juzgados de cobro judiciales en Costa Rica son los que tienen una de las cargas más altas, ¿verdad?, en expedientes, ¿verdad? Entonces sí sé que al menos, por ejemplo, eso sí se está utilizando en Costa Rica para escritos en casos de cobro judicial. También en el caso concreto de las resoluciones que se publican, ¿verdad?, en los repositorios
de información pública, de jurisprudencia, propiamente para desanonimizar las sentencias, sí se estaba utilizando, ¿verdad?, para cumplir con la ley 8968 de protección de datos personales, y a partir de ahí, para análisis criminal, hay algunos sistemas, ¿verdad?, que están implementándose más que todo como a nivel, digamos, administrativo, ¿no?, o a nivel justamente de análisis en el organismo de investigación judicial de esto, ¿verdad? Porque efectivamente, como bien apuntas, creo que eso es algo vital, ¿verdad? Es algo necesario por completo, que tiene también grandes interrogantes, porque al final, y esto también es un asunto que a nivel mundial se ha venido dando, hay países que han ya implementado, como España o en Argentina, sistemas más integrales y más robustos de propiamente sistemas de inteligencia artificial ya dentro de la decisión de los procesos o la gestión, por ejemplo, en la fiscalía de una investigación, ¿verdad? Pero aquí el tema es que obviamente por la criticidad de los datos que se manejan, y que por lo general todos estos grandes sistemas obviamente son de carácter comercial, las compañías que los desarrollan y demás, entonces sí hay que canalizar esto, y creo que hacia eso vamos, a sistemas quizás no propios, porque obviamente desarrollar un sistema de inteligencia artificial desde cero es una utopía, pero sí se pueden manejar a través de ciertos programas de fuentes abiertas, ¿no? Correrlos en local sin necesidad de correr el programa de manera conectada en la nube, sino que de manera local se puede efectivamente, obviamente a través de ciertos parámetros de trazabilidad, de transparencia algorítmica, de auditorías y demás. Obviamente hay que implementar un sistema robusto, dado justamente que al final es un derecho humano de obtener justicia justamente a través de una explicabilidad lo suficientemente transparente. Pero creo que ese es el norte que debe de haber. Tiene que haber una utilización más profunda dentro de todos los sistemas judiciales, sea a nivel administrativo, sea a nivel de investigación, sea a nivel incluso de decisión de los procesos, que eso ya España ha avanzado mucho, igual a Argentina, en construir, ¿no?, cierta una plataforma sobre la cual los jueces puedan automatizar ciertos procesos como búsqueda de jurisprudencia o votos que se ajusten al caso que yo estoy resolviendo, que me va a ahorrar una cantidad brutal de tiempo, ¿verdad? O incluso para gestionar, por ejemplo, hay ciertos casos de homicidios o de secuestros extorsivos que el análisis de un rastreo telefónico, eso es muy complejo, son demasiados datos, ¿no? Entonces hay muchas herramientas que efectivamente implementadas de una manera correcta, creo necesariamente que mejorarían enormemente la capacidad para lidiar con estas cantidades de datos tan grandes, pero eso sí es un proceso en ciernes. Además de estos casos específicos que te comento, ya para una integración más profunda sí falta camino hacia eso, pero estoy seguro que, y sé que hay comisiones dentro del Poder Judicial generadas específicamente para estos temas, pero hacia eso vamos. Yo parto que eso es vital y que incluso algo tan sencillo como, por ejemplo, yo como fiscal que me quiero preparar para un debate y tengo que darle al juez información, ¿cómo logro condensar tantos datos para que el juez pueda entender esto, ¿verdad? O en general todas las partes. Hay muchas herramientas muy útiles, por ejemplo, para generar, no sé, un dashboard, para generar un mapa conceptual, para generar, digamos, herramientas interactivas sin que yo sepa siquiera programar. Perfectamente me serviría muchísimo para, pues, condensar tanta información y que al juez le sea más sencillo procesarla. Entonces, desde lo micro a lo macro, creo que es vital contar con estas herramientas y va de manera gradual hacia eso, obviamente sin suplantar al final, pues, la decisión que debe de ser estrictamente humana. Totalmente, muchos retos tenemos, don Hernán, desde
el hecho de que Costa Rica se abra a implementar en la justicia, ¿verdad?, el uso de la inteligencia artificial, el hecho de cómo, ¿verdad?, le damos herramientas tanto a jueces, fiscales, defensores públicos para que puedan moverse en este mundo de los deepfakes, porque nos decía don Daniel López que nos falta recursos, nos falta capacitación, nos falta volumen de trabajo, que también podría ayudar a resolver el tema de la inteligencia artificial si es que la aplicamos, e incluso, ¿verdad?, rastrear los autores o generadores de estos contenidos que pueden lastimar enormemente la dignidad y la imagen de personas dependiendo de cómo se utilice, y también hacer que personas incurran en datos que son falsos y también persuadirlos de esta manera. Don Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. No, un gusto, de verdad, un gusto, y los felicito, de verdad, sigan adelante. Yo sé que es complejo, ¿no? Tienen ya años ustedes hablando de esto y es complejo llegarle a las personas de que entiendan que esto es algo que ya está aquí. Y que poco a poco tenemos que ir pues adquiriendo conocimiento en cuanto a esto. Muchísimas gracias. No, a usted. Nos vamos, don Hernán. Nos vamos, Fede. Muchas gracias, don Daniel. Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.